Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de miércoles. Así es, miércoles 1 de julio del 2026. Un videoblog más de Acrisolándonos, presentado a ustedes por el ingeniero Saúl Conchas y Anastasio Conchas. Y bueno, pues con nervios y todo por ser totalmente lego en esta materia, como en casi todas, en la astronomía y sobre todo en la astronomía desde el punto de vista de Stephen W. Hawking. Ayer estuvimos platicando sobre él, sobre Gaby Brimmer y un poco sobre Florencia, esa heroína como el soldado desconocido, poco conocida. Bien, y pues ya ven que el tema puede integrar un ciclo, porque el tema es La teoría del todo, un libro que escribió Stephen W. Hawking cuyo subtítulo dice, reza, el origen y el destino del universo. Ya ven cómo acrisolándonos se ha metido muchas veces en estos berenjenales y aquí va una vez más, a ver si en una de esas le atinamos. Origen y destino del universo. Ese es el objetivo de este libro de Stephen. Él tiene sus teorías sobre los agujeros negros. Bueno, él ya murió ciertamente hace 8 años, pero nos legó una gran obra sobre el universo y sobre la vida en general. Al hablar del universo, también estamos ahí involucrados. Él escribe su introducción. Este libro se refiere a que él dio unas conferencias, 7 conferencias sobre el tema, parece que en Cambridge, y en cada tema, ¿qué les parece? Leemos lo que él escribió en la introducción. Por ejemplo, del primer tema dice, en este ciclo de conferencias trataré de dar una idea general de lo que pensamos que es la historia del universo, desde el Big Bang hasta los agujeros negros. Y en esta primera conferencia haré un breve resumen de nuestras antiguas ideas sobre el universo y de cómo hemos llegado a nuestra imagen actual. Podríamos llamar este tema, esta primera conferencia, la historia del universo. Bien, y luego entra en materia. La primera conferencia se intitula Ideas sobre el universo. Así que sería el título de esta primera conferencia. Historia de la historia del universo. Consigna en su libro Hawking que Aristóteles en el año 340 antes de Cristo, fíjense, escribió un libro, lo intituló Sobre el cielo, donde postula Aristóteles, y cómo no, que la Tierra es redonda. Imagínense, 340 años antes de Cristo. En ese tiempo no había Santa Inquisición, presentó su postulado y lo publicó con toda libertad en aquella Grecia libertaria. Y presentó ahí sus fundamentos. Decía, por ejemplo, que en los eclipses de luna, como la Tierra es la que se interpone en ese caso entre el Sol y la Luna, él decía
que la sombra que se proyectaba era curva, la sombra que se proyectaba en la luna. O sea, no podía más que ser curva, no era una tierra plana. En fin, tenía otra propuesta. Él y los griegos, quizás no era original de él, decían, cuando ves llegar a un barco a puerto, lo primero que se ven son los mástiles y hasta finalmente se ve el casco del barco, señal de que es curva la tierra y primero aparece la parte más alta. Era una sencillez, pero así lo postuló Aristóteles para fundamentar su propuesta, su teoría de que la tierra era redonda y no plana, como siguió siendo la idea generalmente aceptada, que la tierra era plana. Luego entonces, pero antes, Aristóteles nada más tenía un postulado que después, al paso del tiempo, se comprobó que estaba equivocado. El postulado se podría decir que era lo que llamamos el geocentrismo, que la Tierra era el centro del universo. Bueno, el centro del sistema solar. Como veremos más adelante, tenía algo de razón, pero del sistema solar no era el centro. Ya ahora sabemos que es el Sol, pero esto, lo que postuló Aristóteles, fue apoyado en el siglo I, ya de la era cristiana, por otro sabio que llegó a lograr muchos avances en astronomía, Ptolomeo. Él sostuvo la propuesta de Aristóteles, pero además la sostuvo con diagramas geométricos, donde él trató de comprobar que todas las figuras, todos los que vendrían a ser satélites, incluido el Sol de la Tierra, desarrollaban una órbita circular, lo cual sobre el tiempo se comprobó que no. Fue Newton quien descubrió que no, que las órbitas en este caso de los planetas, en este caso sobre el Sol, son elípticas y lo demostró con fórmulas matemáticas, donde estableció que es por la gravedad, porque la Tierra alrededor del Sol hace una órbita elíptica y no circular. Entonces, todo esto es lo que se ha venido avanzando y es lo que consigna eh, nuestro héroe Hawking en su libro. Luego entonces vino Copérnico, pero ya en 1514, él ya postuló el heliocentrismo, que no, y lo hizo debidamente comprobado, que no es la Tierra. Él era sacerdote y su postulado lo hizo de forma anónima, tenía miedo. Ya ven cómo ocurrieron cosas como le ocurrió a Galileo. Total, que Copérnico lo postuló de forma anónima y fue muy poco aceptado en la sociedad de aquella europea occidental, hasta un siglo después, cuando ya fue apoyado por Johannes Kepler, alemán, y luego a 1609 por Galileo, inventor del telescopio. Él se inventó el telescopio y fue el primero que observó, no a simple vista, sino con telescopio, observó el cielo y encontró que Júpiter tenía varios satélites girando a su alrededor y eso le hizo comprobar que entonces no era la Tierra la que estaba al centro del sistema solar o del universo. Fue cuando empezaron las dudas, se comprobaron los estudios que había hecho un siglo antes Copérnico y ya entonces tuvo que ser reconocido por la sociedad científica en la teoría heliocéntrica.
el Sol, centro del sistema solar. Luego entonces ya sabemos cómo le fue a Galileo con la Santa Inquisición, ahí en Italia, lo hizo retractarse. Dicen que por lo bajo dijo que, y sin embargo se mueve, refiriéndose a que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Entonces, más adelante, en 1687, 80 años por ahí después, Newton publicó ya todos estos descubrimientos, él los comprobó, él también descubrió la ley porque la descubrió, no la inventó, no se inventan las leyes, bueno, salvo las que legisla el ser humano en los congresos, pero él descubrió la ley de la gravitación universal. ¿Por qué los cuerpos no caen? Si hay algunos hasta muy grandes y pesados. Y él dijo, por eso aquí les digo que sí había algo de razón también en Aristóteles y en Ptolomeo y todos ellos. Él dijo que si el universo es infinito, entonces todo punto del universo es el centro de él. Y es razonable, ¿no? Es infinito, no tiene fin. Entonces todo punto está en el mero centro. Entonces ahí se vino a comprobar científicamente por medio de Newton que sí, la Tierra es el centro del universo, como también lo es la Luna, Júpiter, Neptuno, el Sol, ¿sí? La estrella Alfa Centauro, todos son el centro del universo. Y que también ya Newton descubrió que todas las estrellas parecen moverse unas hacia otras, por lo que es más probable que el universo siga en expansión después del Big Bang. El Big Bang, ¿qué fue? Sostienen nuestros científicos que en un principio el universo era una bola compacta, súper gigantesca, súper compacta. Y llegó el momento en que por la fuerza de atracción interna, por la gravedad, llegó un momento en que la presión fue imposible y explotó. Una explosión que si el universo sigue expandiéndose, esto se dice que sucedería hace entre 10,000 millones y entre 20,000 millones de años. Y todavía seguir en expansión, ¿qué explosión sería? Y dicen ellos que entonces ahí sí sería el inicio del universo y no descartan que haya sido un Dios, alguien superpoderoso que creo que dio lugar a todo esto, lo que es imposible de saber cuándo. Es muy probable que sí no sea producto de la casualidad el Big Bang, sino que sí fue por la creación, por la fuerza de alguien con mucho poder. Nosotros decimos que es Dios. Entonces hace 10,000 a 20,000 millones de años que ocurrió el Big Bang. Y dicen que el Big Bang puede estarse gestando de nueva cuenta, porque los agujeros negros, esos cuerpos cósmicos gigantescos que absorben todo lo que encuentran, están contrayéndose, y llega el momento en que es tanta la presión hacia su interior que hay una implosión y se generan ahí las estrellas. Los agujeros negros son generadores de estrellas. Entonces, esa es la historia la historia del universo que nos presenta Stephen W. Hawking en su primera conferencia. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero hayan entendido algo. Yo muy poco, pero se me hace muy apasionante. Hasta la próxima, amigas, amigos.